Bienvenidos y bienvenidas, dicen hoy en día, ¿no? Por antonomasia, bienvenidos incluye los dos géneros. Pero a la iglesia SEI somos una iglesia contemporánea, con fundamento bíblico, que permite a las personas experimentar un estilo de vida diferente. ¿Cuándo? Cuando hacemos caso al fundamento bíblico. Cuando no es que venimos a escuchar buenos consejos, sino que tomamos decisiones respecto a lo que la palabra nos dice. Esta es nuestra visión, y el día de ayer casi 100 líderes de la iglesia estuvimos reunidos en este lugar, capacitándonos, aprendiendo, recibiendo, orando por este culto y por este mover del Espíritu Santo en medio nuestro, orando por ustedes. Estuvimos el día de ayer reunidos. Eso sí, terminamos con un banquete, comiendo. Tuvimos un banquete de traje, que cada uno dijo: yo traje esto al banquete, y entonces entre todos hicimos una cena espectacular, muy rica, y pudimos disfrutar aquí entre todos. Entonces queríamos contarles eso, que la iglesia es una iglesia dinámica, que se mueve, que tiene muchos frentes de acción, y siempre con esta visión de ser una iglesia contemporánea, con fundamento bíblico en la palabra de Dios. Ese fundamento bíblico se ve reflejado en la nueva serie que estamos abordando. ¿Cuál serie es? Logos. ¿Qué significa la palabra logos? Palabra, ¿qué más? Verbo, estudio. Pero yendo más allá, es la palabra meditada, reflexionada, decantada, que me lleva a tomar decisiones. Entonces veamos el cabezote de la serie y ya hacemos una recapitulación de algo de hace 8 días. El logos en la Biblia tiene una aparición progresiva, el cual empieza con la palabra creativa. A ver, alguien que me diga de qué hablábamos hace 8 días de la palabra creativa, del logos creativo. Una persona que levante su mano y nos recapitule de lo que veíamos hace 8 días. Solo uno, es que solo le puedo dar la palabra a uno a la vez. A ver, Ivonne. La palabra que Dios dio, se creó todo, cielo y tierra, todo fue creado por su palabra. Entonces, de un vacío inmenso, de un hoyo negro universal, Dios con su palabra hizo de lo que no era, todo lo que vemos en la creación. Dios tiene poder creativo por medio de su palabra. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos somos creacionistas? Que pronto hay evolucionistas aquí colados. Y no, somos creacionistas. Creemos en el poder de Dios por medio de su palabra para crear todo lo que vemos. De la misma forma, Él puede crear soluciones para tus problemas. Él puede crear un órgano nuevo para tu enfermedad. Eso no son pañitos de agua tibia, eso no son remiendos. Él que creó todo tu cuerpo, ¿cuántos sabemos que Dios creó nuestro cuerpo? Tiene el poder suficiente para crear órganos nuevos, para sanarte de raíz, para crear nuevas expectativas, nuevas esperanzas en tu vida. Pero entonces también hablábamos de la palabra profética. A ver, ¿quién nos recapitula de qué hablábamos con la palabra profética? A ver, ¿sí, señora? Profética es la que marca el futuro. Así es, que cuando el varón de Dios, el profeta de Dios dice: vino a mí palabra de Jehová, entonces se daba esa palabra profética que marcaba destino y futuro. Y sigue vigente la palabra de Jehová para nosotros. Sigue presente la palabra profética. Pero viene la palabra encarnada, que es el clímax de esta revelación del logos a nuestra vida. A ver, ¿quién nos habla de la palabra encarnada? Disculpen que yo convierto esto en un salón de clases, pero es que soy más maestro que predicador. Entonces, a ver, hermana Gladys. Sí, señora, por aquí vengo. A ver, háblenos de la palabra encarnada, su merced.
La palabra encarnada está en Cristo, porque Él dice: yo soy la palabra, soy el camino, soy la verdad. Y ahí nos declara que Él es el único que puede abrir las puertas del cielo para que entremos. Sí, señora. Solamente en Jesucristo hay salvación, hay sanidad, hay bautismo y hay esperanza de su regreso. Solamente Jesucristo salva, sana, bautiza y regresa. Y entonces abordábamos el capítulo 1 de Juan, que es eminentemente filosófico y teológico, empezando diciendo: en el principio era el logos, porque lo que se nos ha traducido como verbo es la palabra logos de nuestra serie. En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Y empieza a hacer la progresión de ideas hasta cuando llega el versículo 14, dice: y el logos, el verbo, mire que no es el sustantivo, ¿sí? Como diría el hermano Ricardo Arjona, Jesucristo es verbo, no sustantivo. Pero habla el poder que tiene el verbo dentro de la oración, ese poder dinámico de acción, de generar acción en nuestra vida. Dice: y el verbo, el logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Jesucristo es la palabra, es el logos encarnado, la cual es la máxima autorrevelación de Dios al hombre. Pero viene que con la presencia del verbo encarnado, con la presencia del logos hecho carne, viene una palabra vigente, una actualización de la palabra. ¿Quién nos habla de esto? A ver, Patricia. El mundo dice que odiemos a nuestros enemigos y amemos a nuestros amigos. Pues eso es muy fácil, pero Jesús vino a romper eso. Y Él dice que amemos a nuestros enemigos, porque es ahí que mostramos que somos hijos de Dios. Muy bien, sí, señora. Porque ese fue el ejemplo que les puse, ¿cierto? Cuando Jesús dice estas palabras: oísteis que fue dicho a los antiguos tal y tal cosa. Y el ejemplo que les puse: amen a los que los aman y odien a los que los odian. Eso es natural, eso es normal, eso es ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando Jesús dice esto: pero yo os digo, ¡wow! Esto rompió todos los esquemas, porque es una revelación progresiva en la cual ahora el logos encarnado dice: pero yo les tengo un mensaje actualizado. Y no, señores, eso de odiar a los enemigos ya pasó de moda. Ahora el logo les está diciendo que a los enemigos, ¿qué hay que hacer con ellos? Amarlos. ¿Qué más? Orar por ellos. ¿Qué más? Bendecirlos, ayudarlos, hacerles favores. Que cuando nos den papaya de servirles, les vamos a servir. ¿Así es o no es? Eso es ser cristiano. Entonces esa palabra actualizada de Jesús, vigente, tiene su cierre de círculo cuando en Apocalipsis capítulo 1 nos presenta la revelación del Hijo del Hombre, y a lo que yo he llamado la palabra consumadora. A ver, ¿alguien se acuerda de qué hablábamos ahí? Sí, señora. A ver, su merced. Que penetra los huesos, hasta partir los huesos, ¿sí? El espíritu y los... En la autorrevelación de Jesucristo presenta una figura de que de su boca salía una espada aguda de doble filo, y ese es el logos, es esa palabra que tiene el poder para consumar toda la redención del hombre. Apocalipsis es la consumación de la obra del Redentor, y Jesucristo tiene el poder para decir: consumado es. Es decir, esta es la última palabra, punto. Entonces la palabra de Jesucristo prima por encima de las palabras de Moisés, de las palabras de Lucas, de las palabras de Pablo, de las palabras de Mahoma, de las palabras de Gandhi, de las palabras de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de cualquier sabio, de cualquier filósofo. Jesucristo tiene la última palabra. ¿Cuántos lo creen? Las palabras de Jesucristo son definitivas, contundentes y consumadoras sobre tu vida, sobre mi vida, sobre tu familia, sobre mi familia, sobre la iglesia. Y lo que Jesucristo dice está por encima de lo que cualquiera diga. Por eso, dentro de la serie Logos, hemos abordado el estudio de las parábolas de Jesús. Y esta es la parábola de hoy.
toda parábola tiene una ocasión y una verdad central. ¿Cuál fue la ocasión de esta parábola? Versículo 13. Estoy hablando de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 13. Libro, capítulo, versículo, y así el tesoro encontrarás. Libro, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 13. Esas son las coordenadas del tesoro de hoy. ¿Ya lo encontraron? Versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús está enseñando o acaba de terminar una enseñanza y lo abordan personas de la multitud. Uno de ellos, y como yo concibo la imagen, es que viene con su hermano, lo trae casi a rastras delante de Jesús y le dice: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia. Entonces aquí ya vemos un error. El padre o el abuelo o el tío o el benefactor, llámese como se llame, había dejado una herencia, pero no había dejado claros los términos de la repartición de la misma. No había dejado un testamento claro o no había repartido en vida. El hecho es que parecía ser que este vivo se estaba quedando con toda la herencia y entonces viene a decirle: Señor, que reparta, ¿cómo así que se va a quedar con todo? Cuando Jesús les dice: mire, guárdense de toda avaricia, le está hablando al que no quería compartir la herencia, pero lanza la verdad central de la parábola. Y toda parábola solamente tiene una verdad central, que es la razón de ser de la parábola, que es el mensaje de la parábola, que es lo que Jesús quería enseñar por medio de la parábola. En esta ocasión ni siquiera nos tomamos el trabajo de establecer cuál es la verdad central. No, Jesús lo dijo. Y la frase es: la vida del hombre. Oiga, y es una frase filosófica, está existencialista, está colocándole bases a la vida del hombre diciendo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. ¿Y por qué Jesús dice esto? Porque había un inconsciente colectivo en ese tiempo y también en este tiempo de: amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. ¿Por qué Jesús dice: la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee? Porque hay un inconsciente colectivo de que la vida del hombre consiste en la abundancia de bienes que posee. Entonces Jesús lanza el logos y usted y yo lo vamos a repetir. ¿Listo? Repitan conmigo: la vida del hombre. No, pero miren, yo les estoy colocando, les estoy invitando a que repitamos el logos de Dios, la palabra que Jesús. No les estoy diciendo repitan lo que X o Y persona dijeron. No, Jesucristo mismo dijo. Así que esto es poder de Dios y esto desata lo sobrenatural en nuestros oídos, desata lo sobrenatural en nuestro interior, en nuestro espíritu y aún en los aires. Así que, iglesia de redimidos por la sangre de Cristo, con autoridad, con conciencia, hasta con misticismo, repitamos el logo diciendo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. O sea que yo no veo a algunos muy convencidos todavía. Esto es la palabra de Jesucristo misma que se desata sobre nuestra mente. Nuestra mente tiene muchas taras mentales, muchos paradigmas que hay que romper, que hay que reevaluar, que hay que replantear. Y entonces aquí viene la directriz, viene la regla, viene la palabra del Señor dándole directriz a nuestra vida. Así que una vez más, hasta con misticismo, repítalo fuerte. Si quiere, cierre los ojos y considere, imagínense a Jesús diciendo estas palabras. Él está aquí en medio de nosotros y Él abre su boca para decir, pero tú lo vas a repetir fuerte: 1, 2, 3. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y ahora pónganle allí un sello, una firma, siéntenlo en su mente, publíquenlo esta tarde en sus redes sociales.
sin poner el versículo, porque a veces hay personas, amigos nuestros, que si le ponemos Biblia rechazan, pero usted simplemente escriba: la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Déjelo así, y la palabra de Dios tiene poder y no vuelve vacía. Amén. Bajo el título Hombres de herencia, quiero compartirles 2 puntos esta mañana. Primero, herencia espiritual, y segundo, herencia material. Ya les dije los 2 puntos, ya prediqué el sermón. Oramos y nos vamos. O lo desempacamos un poquito. ¿Sí? Primero, Señor, por allí hubo eco de que oremos y nos vayamos. Hombres de herencia. Primero, herencia espiritual. La pregunta exegética al texto es: ¿por qué este hombre se le llama rico insensato? Y la pregunta es: ¿era insensato por ser rico? ¿Por qué era insensato? Jesús lo dice claramente en el último versículo de la parábola, el 21. En Reina Valera dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y la NBI lo dice así: pero Dios le dijo el 20: necio, esta misma noche van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con todo lo que has acumulado? 21: así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Y entonces, un sermón dentro del sermón: ¿cómo ser rico delante de Dios? ¿A cuánto les interesa saber cómo ser rico delante de Dios? ¿Sí? Muy bien. Primero, teniendo vida espiritual propia. Tener vida espiritual propia es saber que dependemos de nuestra relación con Dios para vivir espiritualmente. De que la salvación es individual. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos salvos hay aquí? Que la salvación no es hereditaria. Que no por ser hijo de un hijo de Dios yo soy nieto de Dios. No hay nietos de Dios, solamente hay hijos de Dios. Entonces, nuestras nuevas generaciones ¿se consideran nietos de Dios o a usted le consta que él es nacido de nuevo? Que sus hijos son nacidos de nuevo, que sus nietos son nacidos de nuevo. Entonces, vida espiritual propia, y aquí no incluyo solo a los hombres, sino también a los niños, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, a todos los presentes, es tener una vida espiritual propia, en la cual yo no dependa de la vida espiritual de la mamá, o yo no dependa de la vida espiritual de la esposa. Hay esposos que van ahí enganchados de la búsqueda de Dios de la esposa, y la esposa es una mujer de oración, y la esposa es una mujer de Dios, y él va ahí como una rémora, va ahí colinchado, va ahí como el parásito pegado, absorbiendo lo poquito que ella le da y subsistiendo por lo que ella le da. Amados hermanos míos, esto no debe ser así. Varones de Dios aquí presentes, la parábola formula la presencia de un hombre, y esto no es aleatorio. Jesús dijo un hombre que tenía muchas riquezas, un hombre, Así que varones aquí presentes, pero también jóvenes aquí presentes, tengamos una experiencia personal con Dios propia. Nadie vive de la vida espiritual de otro. Podremos beneficiarnos, podemos estar bajo la sombra de ese árbol, pero tarde o temprano nos hará falta tener esa experiencia personal con Jesucristo, y entre más temprano mejor. Amén. ¿Cómo tener herencia espiritual? Por medio del testimonio. Deuteronomio 6, del 4 al 9, nos presenta la confesión pública, la confesión básica del judaísmo. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Se le conoce como el Shema o la Shema. Cuando dice: oye Israel. Y yo puedo decir en esta mañana: oye Iglesia 6. ¿Cuántos de la Iglesia 6 están aquí? ¿Cuántos pueden escuchar la palabra de Dios? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos dicen amén? Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
Y las amarrarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en medio de tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es la declaración de fe básica del judaísmo, con la cual se transmite la fe de una generación a otra. Pero ¿para qué? ¿Pero cómo? Versículo 20 de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 20. ¿Ya lo encontraron? Porque yo todavía no. Ya. Miren lo que dice. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos y marca cómo eran y cómo Dios los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Yo les pregunto, padres de familia, abuelos, tíos aquí presentes, ¿les hemos contado a las nuevas generaciones nuestro testimonio personal de conversión? A ver, el testimonio tiene 3 partes. 1, ¿cómo era yo? 2, ¿cómo conocí a Jesús? Y 3, ¿cómo soy ahora? Advertencia: si como eres ahora no es mejor de como eras antes de conocer a Cristo, mejor no digas nada. Sí, ese testimonio no sirve, ese no aplica. Pero sentar al muchacho, sentar al niño y decirle. Ahora, aquí hay 2 opciones. Una, el que en su niñez, en su juventud y aún en su adultez no conocía del Señor, y es esa persona que hizo y deshizo. ¿Cuántos son así? Levanten la mano. De esta modalidad de testimonio, del que no conocía al Señor y cometió muchos errores y eso, listo. Entonces, ¿cómo era yo? Allí no vamos a ufanarnos, ¿cierto? Como el que estaba dando el testimonio y decía: cuando yo no conocía del Señor, gloria a Dios, y yo me inyectaba la heroína, gloria a Dios, y la heroína entraba en mi cuerpo, gloria a Dios. Pareciera que la añorara, pareciera que la extrañara, pareciera que le hiciera falta. No es esa la intención del testimonio, sino: mira, yo cometí estos y estos errores, y por desconocer de lo que Dios quiere para mi vida, así era mi vida, pero un día, un glorioso día, un hermoso día, el Señor me encontró a mí. ¿Cuántos recuerdan ese día? ¿Cuántos glorifican al Señor por ese día? Y a partir de ese momento las cosas empezaron a cambiar y vinieron estos cambios y gloria al Señor, hoy tengo una nueva vida en Cristo. Ese es un tipo de testimonio. Pero otros tenemos otro testimonio en el cual no tuvimos esa primera parte de no conocer al Señor, sino que nacimos en el Evangelio y toda la vida hemos sido cristianos. ¿Cuántos somos de ese segundo grupo? Levanten la mano. Listo. Segunda generación de cristianos o tercera generación de cristianos. Y esto. Alguien dirá, en una ocasión estábamos compartiendo la biografía en un programa de discipulado y cada uno tenía que contar su biografía. Y un muchacho da su biografía en la cual, de verdad, ese muchacho ha sido malo, pero malo. Uno lo veía y uno decía: ¿será que está chicaneando? ¿O será que de verdad era así de malo? Y dio el testimonio. El que seguía era un hijito de pastor que nunca, de hecho estaba mirándolo así todo escandalizado y tal. Y las primeras palabras que dijo fue: pues yo no tuve el privilegio de estar en el mundo como él, pero eso no fue ningún privilegio. ¿Quién dijo eso? El testimonio de los del Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ese testimonio aún es todavía más valioso del que tuvo su encontrón con el mundo y Dios lo transformó y ahora es así y así. Pero también hay que darlo. También hay que testificar de esa obra, de que el Señor le ha permitido a esa persona serle fiel a Dios. Amén. El testimonio. Pero no solo el testimonio en cuanto a salvación. Mis padres, mi papá y mi mamá, hace 8 días cumplieron 48 años de matrimonio. Uy, qué bien que te alegras. Para mí eso es una buena noticia. En los tiempos actuales eso es un buen score. Eso es un buen récord.
¿cierto? Cuando se cree que los matrimonios tienen fecha de vencimiento. No, creer en matrimonios para toda la vida y que ellos cumplan 48 y ya dentro de 2 años tenemos que celebrarles las bodas de oro. Entonces, en alguna ocasión íbamos en el carro, ellos dos iban atrás e iba Crystal, mi hija, ahí a la par con ellos. Entonces íbamos de viaje y yo aproveché para decirle a Crystal, mi amor, pregúntale a tus abuelos ellos cómo se conocieron. Y no, le echaron todo el cuento de cómo se han conocido, cómo han sido novios, cómo se han casado, todo. Después le digo, pregúntale si han tenido problemas en el matrimonio. Casi no nos alcanza el viaje para que le contaran todos los problemas. Porque hay problemas en los matrimonios de los cristianos. Mire, yo puedo testificar con mi esposa, en 23 años de casados que tenemos, no hemos tenido ni un solo problema que Dios no nos haya ayudado a solucionar. Y entonces finalmente le digo, pregúntenle a tus abuelos cómo han podido estar tantos años casados juntos. Entonces viene la parte del testimonio. Mira, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, entonces Dios nos ha ayudado aquí, aquí, aquí. Les pregunto, ¿esto queda en la mente de mi hija? ¿Esto es una forma de testificar la obra de Jesucristo? ¿Esto es una forma de dejar herencia espiritual? Por el testimonio que podemos dar. Así que apaga el televisor un rato. Deja de lado estos distractores un rato. Al comer, apaguen ese bendito aparato un rato. Ya ni siquiera comemos de la misma olla, ¿cierto? Porque hace tiempos cuando la abuela invitaba a cenar, a comer, y era un sancocho y todos comían sancocho, ¿cierto? Hoy en día la plazoleta de comidas, el uno es el Freak Snacks, el otro es esto, el otro es esto, y ni siquiera comemos de la misma olla, como para no estar conectados en el mismo sentir. Y saquemos un tiempo para hablar de eso que Dios ha hecho en nuestra vida. Mire como esto dice, nosotros en otro tiempo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Cuéntale a tus nuevas generaciones todas las grandes obras que el Señor ha hecho en tu vida. Amén. Eso es dejar herencia espiritual. Pero también dejamos herencia espiritual por medio de la bendición. El Salmo 78, versículos 1 al 7, lo vamos a ver en la pantalla, porque vamos a ver cómo se cumple en nuestra familia. Salmo 78, versículos 1 al 7. Las Asambleas de Dios de Colombia tenemos como nuestra visión: extendemos el reino de Dios a nuestras generaciones. Y la base que tenemos para esto es este salmo, cuando dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Escucha, iglesia Sei. Y otra vez en la introducción del Shema: oye Israel, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, en parábolas, en enseñanzas. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿A cuánto les gusta descubrir tesoros? Y esos tesoros escondidos por las generaciones y generaciones, el Señor abre su buen tesoro para nosotros, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Dale. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos. Dale. Clic. Para que lo sepa la generación venidera. Lea este versículo conmigo. 1, 2, 3. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Esta es la forma en la que vamos a dejar herencia espiritual a las nuevas generaciones. ¿Y qué es esto sino bendecir a las nuevas generaciones? Orar por ellos. En alguna oportunidad tuvimos aquí ejercicios de sendas antiguas en la cual se nos enseñaba cómo bendecir a las nuevas generaciones. Se me perdió mi hija. El primer culto estaba aquí sentada. Crystal, si puedes venir un momento. Muy bien, porque si usted tiene su hijo ahí cerca, acérquelo más.
Si usted tiene a su sobrino, si tiene a su nieto ahí cerca, acérquelo, porque vamos a imponer manos y vamos a ejercitar algo que les invito a que hagamos de continuo en nuestra casa, y es bendecir a las nuevas generaciones. Los oídos de ellos necesitan escuchar que su autoridad espiritual, que es el papá, que es la mamá, que es la abuela, que es la tía, los bendice. No es solamente algo neurolingüístico, no, es poder de Dios desatado hacia de la autoridad hacia los hijos. Ya no sé qué más decir antes de que llegue Cristal. Aquí ya está. No estaba rellenando, no, es cierto lo que estaba diciendo. Pero aquí está Cristal. Ella escuchó palabra en el primer culto. Entonces siéntate. Ella escuchó palabra en el primer culto y oré por ella. Entonces no estaba volada de culto, estaba sirviendo con anfitriones. Entonces cerramos los ojitos. Si tienen allá al hijo cerca, al nieto cerca, imponemos manos. Esto de imponer manos es autoridad, ¿sí? Imponer manos sobre la cabecita y ore por su hijo. Bendígalo allí con sus palabras, bendígalo. Declare bien sobre su vida. Hable bien sobre él, sobre ella. Padre, en el nombre de Jesús, toda bendición espiritual, física, material, así como tu palabra dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, Señor, la vida de mi hija recibe esa bendición en el nombre de Jesús. Que tu crecimiento físico sea sobre ella, un crecimiento en salud, en crecimiento físico. Ninguna enfermedad retrasará su crecimiento. Ella tendrá salud y no habrá nada que le quite su calidad de vida en el nombre de Jesús. Si tu hijo no está, hazlo a la distancia, di su nombre y dilo. Si tienes varios hijos, menciona los nombres de todos. A tus nietos, inclúyelos en esta oración diciendo: Señor, salud para la vida de mi hija en el nombre de Jesús. Hay salud para su cuerpo. Ninguna enfermedad, Señor, tocará su vida, tocará su cuerpo en el nombre de Jesús. Crecimiento intelectual. Padre, bendigo el estudio, que ella lo que quiera estudiar lo estudie y sea la mejor en su clase, sea la mejor en lo que emprenda, en lo que haga. Padre, en el nombre de Jesús, que estudie, que practique la profesión que elija, lo que quiera hacer, lo haga con excelencia, que aprenda nuevos idiomas, que se abra al mundo, que tenga, Señor, abra el compás para todo lo que tú quieres hacer con ella, oh Dios. Que aprenda de tu palabra, que ese crecimiento intelectual también incluya, Señor, memorizar tu palabra, aprender de ti, aprender de tu palabra en el nombre de Jesús. En gracia para con los hombres te pido, Señor, que haya una bendición de crecimiento social en la vida de mi hija. Señor, que tenga la gracia de los hijos de Dios, que tenga la gracia para hablar, para comunicarse, para interrelacionarse, Señor. En este crecimiento social, ore por la esposa de su hijo. Ay, pastor, que mi hijo tiene 7 años, ya la esposa nació, ya está por ahí. Ore por el esposo de la hija. Ay, pastor, pero está muy chiquita. No, el tipo ya nació, ya está por ahí. Padre, bendigo al esposo de mi hija en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, para que sea un hombre que te ame a ti más de lo que ame a mi hija. Para que sea un hombre que ame a mi hija más de lo que yo la amo. Y para que sea un hombre emprendedor y que quiera, Señor, conquistar el mundo con los dones y los talentos que tú le has dado, Dios. Oro, Señor, para que sea el hombre que tú has guardado toda la vida. Para que así como ella se ha guardado, oh Dios, sea un hombre que se haya guardado para ti, para ella, oh Dios, en el nombre de Jesús. Oro, oh Dios, para que ella tenga un hogar y que le vaya bien en su hogar. Para que, si es tu voluntad, le des hijos y a mí me des nietos, Señor, en tu bendición, bajo tu protección, en el nombre de Jesús. Y termina diciendo Lucas 2:52: y crecía en gracia para con Dios. Y sobre todo, aquí métale todas las ganas a esa oración, diciéndole: Señor, bendigo a mi hijo, a mi nieto, a mi sobrino, a mis hermanos menores, todos orando por nuestras nuevas generaciones, para que tenga crecimiento espiritual, para que te conozca, para que tenga experiencia personal e intransferible contigo, Señor, para que el fruto del Espíritu sea una realidad, para que el bautismo con el Espíritu Santo sea una realidad, para que fluya en los dones del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendice ahora una oración colectiva a todos los niños del SEI. Bendice a las nuevas generaciones del SEI. Bendice a todos los niños del SEI, a los jóvenes del SEI, a este evento de Dipper. Bendícelo, porque muchos jóvenes conocerán de Jesucristo por medio de este congreso de jóvenes. Bendice en el nombre de Jesús
a las nuevas generaciones. Aleluya. Amén y amén. Ya. Porque si tenemos ese crecimiento, esa herencia espiritual que dejar a nuestras nuevas generaciones, lo que voy a decir a continuación es sencillo: herencia material. ¿Por qué? Porque a veces se utiliza esta misma parábola para satanizar el anhelo de tener riquezas. Y no, si bien pulula en el ambiente la teología de la prosperidad, con la cual no estoy de acuerdo y he predicado en muchas ocasiones en contra de ella, porque no podemos hacer un reduccionismo del evangelio a pensar que el que tiene plata está bien, o que el que tiene plata es bendecido, porque entonces los narcos ¿qué? ¿Son muy bendecidos porque tienen dinero? No, hay que trazar bien la teología de la prosperidad bíblica, pero tampoco podemos irnos al otro extremo de lo que se predicaba en los 70 y algunos todavía lo conservan, de la teología de la miseria y de pensar que entre más pobre soy, más adoro a Dios, y que al pobre le queda más fácil ser cristiano. No, ¿quién dijo eso? De ninguna manera. Si bien la parábola deja clara la verdad central, que ¿cuál es? La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que tiene y propende por tener riqueza para con Dios. De ninguna manera está satanizando el hecho de dejar herencia material a las nuevas generaciones. Y entonces yo le estoy hablando a hombres y mujeres, a jóvenes, que desde ya puedan tomar la decisión de: yo le voy a dejar herencia a mis hijos y a mis nietos. Mire que ¿por qué el rico era insensato? Por dos razones. Primera, porque no había hecho herencia espiritual, y la segunda, porque solo habla en primera persona. Yo tengo, yo poseo, yo amplío los graneros, yo me voy a regocijar, yo. ¿Y dónde estaba la familia de este tipo? De hecho, la pregunta que le hace, dice: hoy viene por tu vida, y lo que has trabajado, ¿de quién será? ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? Del yerno, de la nuera. ¿Y lo que has trabajado, para quién será? Y entonces, para hablarle de herencia material, tres aspectos. El primero, el estudio es una herencia material que les dejo. Es una herencia intangible. El hecho de motivarlos, empujarlos, patrocinarles. Porque ese cuentico: es que en mi casa nunca ha habido profesionales y yo no quiero romper la tradición. ¿Quién dijo eso? Si es que sí me lo dijo una persona. No, es en mi casa nadie. No, hay que empujarlos. Y no solamente que hagan el pregrado. No, el pregrado equivale a lo que hace 15 años era ser bachiller. Y el médico general es el recepcionista de los especialistas. Así que si usted no quiere ser el recepcionista de los especialistas, tiene que ser especialista. Y usted tiene que hacer el pregrado, tiene que hacer la especialización, tiene que hacer el posgrado, tiene que hacer el doctorado, tiene que apuntarle arriba. Amén. Y nuestras nuevas generaciones tienen que ser mejores que nosotros. Entonces el estudio forma parte de este capital, de esta herencia que le dejamos. Pero también tener la suficiencia para proveer para una buena vejez, para una estabilidad económica en nuestra vejez. Yo con este sermón, a mí el Señor me ha ministrado mucho con este sermón. ¿Y saben cuándo el Señor me dio este sermón? En la administración del sermón del domingo pasado. Cuando yo estaba aquí y los invitamos al altar y empecé a ministrar, en ese momento el Señor me dio este sermón y yo no me tuve que esforzar. Generalmente lo hago mucho, pero en el Señor casi que me lo dictó, este sermón. Y me ha confrontado mucho, porque yo no quiero ser de esos que digan: no, yo de viejito tengo que ponerle la mano a mi hija o a mis nietos para que cuiden de mí, a ver qué me van a dar. Es que como toda la vida yo le di, ahora que me den. ¿Quién dijo eso? Usted y yo tenemos la inteligencia espiritual, la inteligencia de Dios para poder cambiar la historia, para poder tener la suficiencia económica, para tener estabilidad económica en la vejez. ¿Cuántos creen esta palabra? Para que en nuestra vejez no nos afanemos de nada, para que tengamos estabilidad económica, para que podamos irnos de crucero, para que podamos estar tranquilitos. ¿Cuántos quieren eso?
¿Cuántos creen eso? Pero aún más allá. ¿Saben yo con qué sueño? Yo sueño con que llegue un día uno de mis nietos. Ay, pastor, pero su hija tiene 16. Sí, algún día tendré nietos. Y que llegue uno de mis nietos y me diga, ¿cómo me dirá mi nieto? Awe, Daddy, oye Daddy, Grandpa. No sé cómo me dirá mi nieto. Mira, yo estudié esto en la universidad y tengo este proyecto, tengo este plan. Quiero montar una empresa de y todo es en inglés, todo es ahora importado, ¿sí? Y quiero hacer esto. O que me diga, quiero montar una empresa de empanadas, pero con todas las de la ley, y quiero exportar empanadas, y quiero hacer esto y esto y esto. Y entonces, primero, herencia espiritual. Y yo poder decirle a mi nieto, no tengo nietos, pero aquí está la que me va a dar nietos. Entonces yo poder poner las manos sobre la cabeza de mi nieto y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, este proyecto lo ponemos en tus manos. Este proyecto, Señor, que sea guiado por ti, dale sabiduría del cielo, que el Espíritu Santo le guíe, orar, ministrar, pedirle al Señor, guíale para que sea así, Listo, herencia espiritual. ¿Cuántos vamos bien ahí? Pero terminar de orar por mi nieto y decirle, mira, y yo te quiero apoyar para ese proyecto con tanto, para que lo hagas. Yo quiero darte el plante para que eches a andar ese proyecto. ¿Cuántos quieren hacer eso? Porque tenemos la capacidad de hacerlo, hermanos míos. Porque quererle dejar herencia material a las nuevas generaciones no es pecado. Porque querer tener una vejez con buena salud, con estabilidad, no es pecado. Y porque estamos a tiempo. Y entonces me corre un escalofrío por la espalda, porque yo sé que hay varios aquí luchando con el diario vivir, con el sobrevivir. Que hay algunos sin empleo, algunos que dicen, ay pastor, viene a echar cuento ahí cuando escasamente podemos sobrevivir. No, yo les invito a lo siguiente: ampliemos el espectro, hagámosle zoom a nuestra vida, subamos el dron y veamos más allá de la inmediatez, de la urgencia que tengo ahorita, que es que no tengo trabajo, que es que con el sueldo que tengo, ¿qué herencia voy a dejar? No, ampliemos el zoom, que el dron suba y podamos ver nuestra vida como Dios la ve, con todas las posibilidades que Dios ve para nosotros, con todo el potencial de generar riqueza que Dios te ha dado, con todo el potencial que el Espíritu Santo te guía para tomar buenas decisiones, para hacer buenas inversiones. Que puedas ampliar tu cobertura de visión y ver todas las posibilidades que Dios te da, y que salgas de este lugar con la firme decisión: soy un hombre de Dios que le voy a dejar herencia espiritual, pero también herencia material a mis nuevas generaciones, a mis hijos y a mis nietos. Ese es el único propósito de ese sermón, que tú tomes esa decisión guiado por el Espíritu Santo de Dios. Concluyo. No hay entierros con trasteo, ni tumbas con caja fuerte. Pero esta frase de uno se muere y nada se lleva, no es cierto. Que uno se muera y se lleve la satisfacción de haber dejado herencia espiritual y herencia material a las nuevas generaciones. Somos hombres de Dios, somos mujeres de Dios, que dejamos herencia espiritual y herencia material a nuestras generaciones. Si lo crees, díselo al Señor. Cierra tus ojos, abre tu boca.